Hola, hola, yo soy Polo Muro de Cuernavaca, Morelos, de la compañía Orgánica Producciones. Y trajimos a la muestra regional de teatro la obra Títeres amorfos para adultos retorcidos, El sueño. Bueno, yo me dedico a las artes plásticas, al teatro de actores y al teatro de títeres. Bueno, la obra surge de un sueño, literalmente hablando, un sueño que tuve hace algún tiempo, en que soñé, que lo tuve dos veces. El primero pues fue, digamos que totalmente genuino, salió aparentemente de la nada, viene del inconsciente, tratando de ser fiel a lo que sucedió en el sueño, tanto en la cuestión plástica como en la cuestión narrativa. Los sueños, una vez que empiezan, tú apareces ahí y no sabes de dónde vienes, nada más sabes lo que está sucediendo. Es muy simbólicas que tienen que ver como la búsqueda de sí mismo, ¿no? A través de la muerte, o la muerte para encontrarse, ¿no? Tenía que ver en cuestiones como la aceptación, el estar usando máscaras y que las máscaras, los yoes, ¿no? Del inconsciente. Yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo el inconsciente y mi inconsciente como campo de experimentación, escribiendo sueños y últimamente que se suma, no, más bien fue a donde se reafirma la meditación. La meditación budista de Cachemira es una técnica que me encontré, no quiere decir que yo sea budista. Lo que me interesa es este abismo del inconsciente y todo lo que representa en mí por mis vivencias de niño. Me parece un material para los artistas bastante interesante, ¿no? Los miedos, los fantasmas, los dolores, el pasado que sigue repercutiendo en el presente. Ok, el proceso de elaboración de mi trabajo, en este caso del sueño, viene a partir de hacer un registro de los sueños que tengo. Este fue uno en específico y seguido de otros y provocados por la meditación profunda, ¿no? Decía hace rato que es una técnica de Cachemira, ¿no? Es una zona de allá, de la India. No estoy diciendo que yo sea budista o esté promulgando alguna práctica religiosa. Es una forma de entrar al consciente, ¿no? A mí lo que me interesa como campo de experimentación es mi inconsciente, es trabajar mi parte oscura, ¿no? Tiendo a ser como medio poeta maldito, ¿no? Por ahí me gusta darle, poner el dedo en la llaga, hablar de los miedos, hablar del dolor, de la nostalgia, de la tristeza, que son de las cosas aparentemente negativas, entre paréntesis, pero que a final de cuentas son las que moldea al ser humano. El ser humano contemporáneo somos como muy inmediatistas, ¿no? Somos consumidores, somos muy poco reflexivos de nosotros mismos, ¿no? Consumimos repeticiones culturales. Lo que platicaba hace rato, que la meditación y el yoga son dos cosas que van unidas y lo que nos venden nada más es el yoga, ¿no? Para sentirnos light. Pero la meditación es la que te lleva a profundizar y a entenderte y a explorarte. Y salen cosas muchas veces muy jodidas de uno mismo. Esas cosas son las que en este trabajo yo replico, yo de alguna manera, más bien hago una traducción poética de lo que habita en el inconsciente, del universo, ¿no? En la obra del sueño son seres amorfos, seres incompletos, muchos seres semidestruidos o destruidos, ¿no? Que no saben de dónde vienen ni dónde van, pero que viven en una situación donde constantemente se están buscando, ¿no? Y muchos no se encuentran, otros creen encontrarse, mueren y nacen dentro de la superficialidad. Y todos los elementos que habitan en la obra del sueño son como simbólicos. Está un árbol que es como el árbol de los lamentos. No sé si vieron la obra, es un árbol lleno de cabezas, de cráneos humanos. Es el árbol de los lamentos. Para mí el árbol de los lamentos, tal vez es muy cruda mi visión, pero es el árbol de la vida, ¿no? El árbol de la vida, hay muchos árboles de la vida. Yo me refiero al árbol de la vida de cualquier familia contemporánea, ¿no? Si le escarbas en el inconsciente vas a encontrar cosas
cosas de tus pasados, de tus antepasados, en tu árbol genealógico, que también son muy jodidas, pero vienen a repercutir de manera inconsciente contigo mismo y te enseñan y te hacen crecer, ¿no? Habla mucho de eso Alejandro Jodorowsky, ¿no? Hay un personaje que se infla y que es un gordo y que vomita a otro personaje. De alguna manera ese personaje que se va inflando hasta ya no más poder y vomita a otro personaje, para mí es como el sentido de ser insatisfecho, la insatisfacción del ser humano contemporáneo, que va de la mano del capitalismo, ¿no? Es una crítica al capitalismo. Por ahí le decíamos como el gloaming o el costal de los pecados, ¿no? Esta exacerbación del deseo, ¿no? Es este personaje que se infla, ¿no? El desierto, la obra sucede en un campo de arena, sucede en el desierto, bueno, porque yo soy como caminante, me hago decir caminante del desierto, con los huicholes, ¿no? De ir al desierto de Real de 14 durante 12 años, hasta ir aprendiendo del inconsciente. Los huicholes aprenden mucho de los sueños, aprenden mucho del inconsciente. El jicuri te lleva a profundizar, ¿no? Y te pone tareas como ser humano, pues muchas veces para ser mejor, ¿no? O simplemente para ser consciente de sí mismo. Y a mí el desierto me ayudó a crecer tanto como ser humano como artista, ¿no? Por eso todo esto se refleja en el desierto. Las cosas que suceden en la obra del sueño, por el sueño que tuve, son cosas que he vivido muchas veces. Hay muchas cosas que he vivido, como lo que ha pasado en el sueño, en el desierto, mis prácticas, digamos, espirituales en el desierto, mis caminatas, por eso se reflejan en el sueño. Freud dice que no hay nada que sueñes que no tenga que ver con tu realidad. Así esté en el cuarto más profundo y más oscuro y más húmedo de tu inconsciente. Bajas y bajas y bajas al iceberg del inconsciente, porque lo que tenemos consciente es como el 20% del iceberg, que es un 80% que está en la profundidad, ¿no? Y cada cosa que en ese... Me gusta mucho hablar como si fuera una mansión, un abismo, donde hay muchos cuartos, y en cada cuarto hay seres, hay objetos, hay texturas, hay formas, hay diálogos, hay letras, donde te vas, que son como una suerte de rompecabezas, ¿no? Y es lo que sucede en la obra, ¿no? Es un rompecabezas de imágenes y de escenas que uno como actor, como creador, las expone, hace la composición en el mejor de los intentos, a manera de dramaturgia de objetos. Pero uno como espectador, ya lo asume, ya es suyo, ya tiene la libertad de poderlo traducir como él quiera, ¿no? Hay gente que me ha dicho cosas bastante interesantes sobre la obra, porque es una obra muy, muy abstracta. Cada quien le da la interpretación que desea, ¿no? Sí. A cada uno de los elementos que presenta. Sí, cada quien le da la interpretación que quiere. Y ese es un poco del objetivo del artista. Una vez que creas tu obra, la sueltas. Pero en tu caso yo me parece escuchar más es que hablas sueño, desierto, me remites mucho a los profetas del Antiguo Testamento, ¿no? Que tienen un mensaje duro. Ajá. Y tú tienes un mensaje, y mucho del mensaje es, descúbrete, allá adentro está la clave, ¿no? Puede parecer sencillo, pero sí es de cierta forma hasta doloroso. Sí, no, sí, hablas de los profetas del Antiguo Testamento, que ellos muchas veces se referían como a la suerte de todo un pueblo o de algún personaje, que tenían esta capacidad de ver en el futuro, pero a través del alma del ser humano, ¿no? Leer el alma del ser humano y leer el pasado y leer el futuro y ubicarlos en el presente. Tiresias, en Antígona, por ejemplo, los griegos que tenían sus oráculos, eran como muy perceptibles del alma, de la esencia del ser humano, y desde ahí ubicarse para tener una mirada periférica, ¿no? Es un poco esto, ¿no? Por ahí alguien me decía que mi obra era un conjuro, ¿no? Mira. Y me han dicho cosas tan locas y tan interesantes que me dan vueltas en la cabeza, porque al final de cuentas es una obra que está hablando de mí y de muchas personas, pero a mí, yo cuando la estoy presentando a veces me angustia, porque son cosas tal vez muchas veces de mi inconsciente no solucionadas,
que siguen operando en mi diario vivir, ¿no? Pero pasa la carga a tu público, ¿no? Ajá, y que pasa la carga a mi público. Me decía una amiga psicoanalista, no seas cabrón, güey. No nos eches el costal a nosotros. Se trata ¿no? que me vas a dar respuestas, no Sí, más preguntas. Sí. O sea, pues voy a ver tu obra y esta es la mejor terapia que nos hemos dado juntos, ¿no? O sea, porque no estás hablando nada más de ti, estás hablando de mí, de mucha gente, ¿no? Uno esperaría, yo esperaba, conocí un poco tu trabajo, más denuncia social. Sé que estás muy relacionado con esta problemática del país, con los talleres que das, sí. las obras de teatro en comunidades rurales. Yo esperaba algo más, en serio, o sea, yo decía... Por mi perfil del Facebook, ¿no? Voy a encontrar, y por toda tu obra, vaya, por todo, no solo eso, de hecho, textos que he leído sobre ti, sobre videos sobre tu trabajo, tus máscaras de cartón, son unas piezas, unas obras de arte magníficas. El reciclaje lo vi de otra forma, ya sé que es, esa madre, ¿no? O sea, eso del reciclaje es una tontería, lo que se debe hacer es arte con estos elementos, ¿no? No nada más entretener a los niños. A lo que voy es de que sí hay tu obra y uno espera verlo ahí, yo esperaba una especie de discurso. Gran parte de mi obra tiene que ver con la denuncia, con la información, con el trabajo social. Yo siempre he creído que un artista, independientemente de su obra personal, que pueda ser como muy encriptada, muy cerrada, muy particular, muy personal, como estas obras que vas a ver y son demasiado abstractas y no la entiendes y a veces tienes la idea de que ese artista está en su casa encerrado y le vale madre la sociedad y la política y todo este rollo. Esta es la imagen que nos quieren dar del artista, como un semidios muy lejano y que uno es ignorante y no tiene acceso a esa información, ¿no? Eso es lo que se trata de hacer muchas veces con la imagen del artista. Entonces yo creo, en contraposición de esa imagen, creo que todos los artistas, hagamos lo que hagamos, hagamos como lo hagamos, tenemos la obligación para con nuestra comunidad, ¿no? Yo a veces decía, yo no hago política, yo hago trato de hacer comunidad, pero ya luego me di cuenta que también es lo mismo, pero me interesa a mí la comunidad, a mí lo que me interesa es y la comunidad está jodida, ¿no? Salgo a mi barrio y estamos jodidos porque hay un chingo de cosas que no están funcionando, ¿no? Y es eso, yo empezar con la comunidad más inmediata, ¿no? Y como se dice, ¿no? Mi granito de arena, y aquí estoy y no quito el dedo del renglón. Otra de las cosas que me decía un maestro y que tenía mucha razón, un artista con su obra no cambia la chingada, no cambia nada, no hace la revolución, pues, o sea, no te pongas a repetir conceptos y consignas revolucionarias en tu obra, porque no vas a hacer así la revolución, no, el arte lo que tiene significantes y lo que logra hacer es generar sensibilidad en el espectador y ya ese espectador decidirá. Entonces yo decido meter las manos más al fondo en la comunidad, dejar de hacer la consigna y meterme a la comunidad y de ahí construir lenguajes artísticos y generar sensibilidad con el arte, ¿no? Sabemos que la política en este país pues está de la chingada, pero estarlo repitiendo sin meter la mano no nos lleva a ningún lugar. Ya para terminar, Polo, sí, es una pregunta frívola de cierta forma, me gustaría saber tu respuesta. A partir de los eventos trágicos del país, hay un evento de teatro y hay varias obras de teatro cuando se pide en algunos casos guardar luto, sin embargo la vida continúa. El show debe de continuar, ¿por qué, Polo? Creo que es una afirmación de que estamos vivos y tenemos que seguir adelante, no por encima del dolor, sino con el dolor, asumiendo el dolor y continuar. Creo que los artistas tenemos esa particularidad, ¿no? Digamos que hasta terapéutica, ¿no? De seguir adelante con la comunidad y sacar a la comunidad en esa parte sensible. Nosotros en Cuernavaca, en Morelos, empezamos a llevar despensas, empezamos a ir a levantar casas tiradas de teja y ahí andábamos, ¿no? Y el tercer día nos fuimos a dar funciones. Nos fuimos a dar funciones a los albergues y a las calles donde estaba la situación difícil, porque creemos que el artista tiene esa labor terapéutica, ¿no? Que no es de cállate, no está pasando nada, ¿no? Sino es asumirnos
asumirnos como en una situación difícil y conflictiva a través de la sensibilidad, ¿no? Con el arte, ¿no? No es de que te distraigo mientras aquí está pasando esto, ¿no? Sino voy contigo y te acompaño, nos acompañamos en el dolor con el arte, ¿no? ¿Para dónde vamos ahí? Todavía no sabemos para dónde. ¿Qué suceden con estas cosas? Que la gente empieza a sonreír, la gente se empieza a sentir mejor, los niños, los adultos en los albergues empiezan a soltar cosas, ¿no? A mí después de la función empezaron a platicar muchas cosas. Yo también empecé a compartir con ellos el miedo que sentí en mi casa, en las calles. Y son como espacios de reflexión que permite el arte y que permite este punto de sensibilidad, ¿no? Donde todos somos vulnerables y por lo tanto todos tenemos como la capacidad desde ahí rescatarnos, ¿no? Muchas gracias, Paul, y gracias por tus consejos, tus palabras y la entrevista en general. Gracias.